Quiero hacerles una pregunta. ¿Necesitaremos algo más que nuestro Señor Jesucristo para poder vivir? Las corrientes de este mundo nos dirán que sí, que necesitamos dinero, fama y muchos lujos para poder vivir tranquilamente y plenamente. Pero en la lección del día de hoy veremos y aprenderemos que nuestro Señor Jesucristo es lo único y suficiente para nosotros, que debe bastarnos para poder vivir. Y eso lo vamos a aprender también a través de la enseñanza del apóstol Pablo hacia los Corintios. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, estaremos continuando con nuestra serie y en realidad hoy día es nuestra última lección de esta serie tan hermosa que hemos estado aprendiendo, en especial las señoritas, cómo ser mujeres dependientes de nuestro Dios. Nuestra lección número 11 es la que vamos a estudiar el día de hoy y titula Cristo es todo lo que necesitamos para vivir. Durante el transcurso de todas las lecciones en este programa hemos estado aprendiendo en esta serie más que nada principios que toda señorita y también aplicable a todo joven varón que debemos tener en cuenta para tener una vida dependiente hacia nuestro Señor. Eso es lo que el cristiano debe buscar en su diario vivir, depender de Cristo, depender de Dios en cada cosa en la que hagamos. Y también obedecer su palabra, como ya les he explicado en muchos de los videos. Entonces el día de hoy estaremos estudiando el último capítulo de 2 Corintios, que vendría a ser el capítulo 13, y vamos a leer desde los versículos del 1 al 14. Vamos a dividir nuestra lección del día de hoy en 3 partes, y nuestra primera parte la encontramos en 2 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 4. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Recordando un poquito de la lección anterior, les había mencionado que el apóstol Pablo iba a hacer su tercera visita ahí a la iglesia en Corinto. Entonces aquí también nuevamente está anunciando que va a ir a visitarles. Pero les está dando una advertencia, y es que el apóstol Pablo no iba a pasar por alto el pecado de los hermanos. Les estaba diciendo que mientras ahora están leyendo la carta dentro de la iglesia, tienen tiempo para el arrepentimiento, ya que si es que ellos no se arrepentían hasta la venida, o sea, cuando ya el apóstol Pablo estuviese ahí con ellos, él estaría ayudando a los hermanos, corrigiéndoles, disciplinándoles. Entonces les está dando la oportunidad de arrepentirse, de volver a Cristo, de ser mejores creyentes, seguir el ejemplo de Cristo en sus vidas. Eso es algo que todos nosotros debemos hacer, ya que cada día tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás en nuestra vida hay pecados que son desde muchos tiempos, pero quizás empezamos a practicar un nuevo pecado. Pero Dios nos da la oportunidad cada día de arrepentirnos de esos pecados. Y debemos aprovechar cada oportunidad de hacerlo, porque de esa manera fortalecemos nuestra relación con Dios, ya que una relación no se puede basar en desconfianza, en el hecho de que estemos haciendo todo en contra de lo que a Dios le agrada. Eso es lo que más arruina nuestra amistad con Dios, nuestra relación con Dios. Entonces cada día debemos arrepentirnos de nuestros pecados, justamente para buscar esto, la armonía en la relación con nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo está siendo muy claro aquí con los hermanos en Corinto, que se arrepientan de sus pecados, que vivan correctamente, que se examinen a sí mismos.
también nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la obra consumada de Cristo en la cruz. Es justamente el poder perfeccionado para nosotros. Nos muestra su poder, pero ahí nos habla acerca de la debilidad también, ¿verdad? Hablemos de las cosas que este mundo nos enseña para poder vivir, como les estaba explicando en la introducción. Y es que el mundo nos dice que para poder vivir en este mundo tienes que buscar tener riqueza, tener fama, tener todos los lujos que te ofrezca el mundo. Y solo de esa manera vas a poder vivir una vida plena, una vida feliz, donde quizás no te enfermes. Eso es lo que hoy en día nos pinta este mundo, a través de las redes sociales, de la televisión, del internet. En todo momento todos estamos siendo, de alguna u otra manera, nos están mostrando esa realidad que no es buena para el creyente, porque nosotros debemos tener en cuenta, como les digo, que Jesucristo basta para nosotros. Tener a Cristo en nuestra vida, no importa si no tenemos una casa de lujo, un carro de lujo, un trabajo de lujo, o no estudiamos en una universidad de lujo, sino que Jesucristo debe bastarnos, porque al final y al cabo, ustedes saben que todas las cosas del mundo son temporales, y la vida aquí en la tierra no es comparada a la eternidad por la que vamos a pasar allá en el reino de los cielos, la eternidad que vamos a pasar al lado de Jesucristo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso y comenzar a valorar más lo que realmente importa, que es tener a Cristo en nuestra vida, y gracias a el sacrificio que Él hizo justamente en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué se va a referir esta debilidad? Se refiere a que nosotros debemos mostrarnos débiles en el sentido de que debemos estar sumisos, o sea, demostrar que por nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, no vamos a poder lograr nada, sino que necesitamos cada día de Dios en nuestras vidas para poder hacer cada cosa. Y esto lo podemos hacer como un ejemplo de un niño que se siente débil, pero cuando está en los brazos de su padre se siente protegido, se siente amado, y así es como debe sentirse el creyente hoy en día. Cada día buscar a Dios, pero no creerse autosuficiente, no creer que puede hacerlo por sus propios medios, porque nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Entonces a eso se refiere con la debilidad. No es una debilidad como la que hoy en día pues se menciona, ¿no? Sino es un ejemplo más que nada de cómo debe vivir el creyente, bajo la autoridad de Dios, sumiso y servicial. Y si nosotros ponemos en práctica la humildad, el servicio, y nos ponemos como personas débiles en este sentido, vamos a poder amar de verdad a Dios y vamos a poder servir a los demás de corazón. Pero si nosotros estamos en una posición en la que sentimos que podemos, no vamos a servir bien a nuestro prójimo, no vamos a poder servir bien a nuestros hermanos, vamos a amar a Dios a medias, que ya no vendría a ser un amor verdadero, ¿verdad? Sino un amor, ni siquiera amor podría decirse, simplemente monotonía de tener una relación con Dios. Entonces es muy importante, muy fundamental formar en nuestra vida, como les digo, la dependencia a nuestro Dios. Eso es lo que hemos estado viendo durante todas estas lecciones, durante toda esta serie, y vemos aquí al apóstol Pablo de alguna u otra forma diciéndoles a los hermanos en Corinto que formen este carácter en su vida de dependencia a Dios. Jóvenes, examinemos nuestra vida y veamos si realmente estamos dependiendo de Dios o estamos siendo como los jóvenes que quiere Satanás que seamos. Jóvenes que solo busquen su propio bienestar, que no dependan de Dios, que dependan de sí mismos porque por sí mismos pueden, y es algo que hoy en día se promueve, ¿no? El empoderamiento. Y dicen que tú puedes todo, tú puedes lograrlo todo solo, y cada cosa que tú hagas es el reconocimiento para ti mismo. Pero en realidad, jóvenes, cada logro que nosotros tenemos en nuestra vida es por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Dios nos permitió, nos dio la sabiduría, nos dio las fuerzas para poder lograrlo. Así que no veamos algún mérito que tengamos en nuestra vida como algo nuestro, sino algo que Dios hizo en nuestra vida, que Dios nos demostró su bendición y nos ayudó.
siempre hay que darle gracias a Dios por esto. Y yo les aseguro que el apóstol Pablo hacía esto en su vida diaria. Cada cosa que se la meritaba a él le daba la honra y la gloria a Dios. Y lo hacía con mucho gusto, justamente para dar la gloria a Dios. Busquemos lo mismo en nuestras vidas, jóvenes. En este primer punto hemos aprendido algo muy importante entonces, que debemos depender de nuestro Dios y no de las cosas que este mundo nos enseña. La segunda parte de nuestra lección el día de hoy está en 2 Corintios capítulo 13, versículos del 5 al 10. Veamos lo que dice este pasaje. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por la cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad con este presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dentro de este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo estaba siendo muy directo con los hermanos, ¿no? Y esto es claramente algo justificado, porque todos ellos estaban examinando la vida del apóstol Pablo y diciendo que él era así, que él era asá, que debería mejorar, que hay otros que son mejores que él. Pero lo que estaban olvidando los hermanos en Corinto, en especial esos falsos maestros, era examinar su propia vida. Y ahí es donde el apóstol Pablo entra y les dice, examínense ustedes mismos, analícense ustedes mismos. Y eso es una afirmación que nos está dando a nosotros mismos también. Examínense con una lupa, miren su vida, cómo está su relación con Dios, cómo está su vida espiritual. Yo pienso que cuando los hermanos estaban leyendo esa parte, escucharon esa parte, quizás sintieron en su corazón que realmente no debían juzgar al apóstol Pablo, sino que ellos mismos en su propia vida estaban viviendo en pecado y estaban viviendo alejados de Dios. Y esa es una llamada de atención para nosotros también. Examinemos nuestra vida. Y en el proceso, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Ya les he dicho, alimento espiritual. Al igual que nuestro cuerpo físico necesita de alimento, nutrientes para tener energía, para que el organismo funcione correctamente. Nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual también necesita alimento. Y si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, cada vez vamos a estar débiles y por consiguiente vamos a caer en pecado, al igual que los hermanos en Corinto estaban descuidando esa parte de fortalecerse. Fortalezcámonos en Cristo, leyendo su palabra, haciendo nuestro cuaderno espiritual. Cada arma espiritual que está ahí, desde el estudio bíblico hasta el testimonio, cada parte nos ayuda al creyente. Nos ayuda a tener una buena relación con Dios, pero no solo eso, sino una buena relación con los creyentes y nos sirve de testimonio para los incrédulos. Es como una comida completa. Cuando vas al nutricionista te dice, ¿no? Tienes que tener una porción de tal, todo equilibrado. Y cuando nosotros hacemos nuestro cuaderno espiritual es como ese menú equilibrado que nos va a servir para cada parte y cada aspecto de nuestra vida espiritual. Pero se necesita consumirlo. Y cada día nuestros líderes se entusiasman, se esfuerzan para que cada uno de nosotros reciba esa comida espiritual. Pero nosotros también debemos ser conscientes que ya no debemos comportarnos como niños espirituales, que están esperando que les sirvan su comida, sino que nosotros mismos debemos buscar a Dios, debemos buscar información sobre Él, porque ese debe ser nuestro deseo cada día, aprender más de Él, buscar a nuestro Dios a través de su palabra.
Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Como les digo, usando nuestras 4 armas espirituales. También, en segundo lugar, perfeccionándonos. Esto tiene que ver también mucho con el hecho de buscar la santidad. Dios quiere que nosotros seamos perfectos como su Hijo Jesucristo. Y cada día debemos formarnos justamente al ejemplo de Jesucristo. Si queremos perfeccionar nuestra vida, debemos copiar el modelo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Es como un molde que nosotros debemos seguir. Muchas veces el molde está bien hecho, pero cuando nosotros no seguimos el patrón, nos salimos de la línea, etc. Y nuestra vida es igual. Muchas veces queremos copiar el carácter de Cristo, pero viene una circunstancia, viene una tentación y nos olvidamos completamente de eso. Entonces, sigamos perfeccionando nuestra vida, buscando la santidad en nuestro diario vivir. Como tercer lugar, entrenar. ¿Cómo entrena? Pues ustedes saben que los deportistas, antes de entrar al campo, antes de practicar el deporte que ellos hacen, primero entrenan. Tienen que hacer un calentamiento, al igual que los soldados también. No es que van a la guerra y hacen lo que ellos quieren, no. Tienen un tiempo de preparamiento, de entrenamiento, para poder desenvolverse bien en el campo de batalla. Nosotros somos soldados de Cristo. También debemos entrenar diariamente. Si no estamos entrenando, jóvenes, también vamos a ser como esos soldados debiluchos que no saben qué hacer cuando están en el campo de batalla. Seamos buenos soldados de Jesucristo. Y como cuarto lugar, debemos tener nuestra meta bien puesta, enfocarnos en esa meta, en ese objetivo, que es ser como Cristo. Si nosotros nos desenfocamos, por así decirlo, o retiramos la mirada de la meta, va a ser muy difícil que la cumplamos. Pero si cada día estamos enfocados en cumplir ese propósito, cumplir y obedecer a nuestro Dios por todo lo que dice en su palabra, va a ser para nosotros una manera más sencilla para obedecer a Dios. Pero como les digo, todo este proceso que nosotros hagamos tiene que ser buscando la dependencia de Dios. No piensen que porque estamos haciendo esto vamos a poder hacerlo solos. No, busquemos la ayuda de Dios. No seamos orgullosos. Dejemos el orgullo de nuestra vida. Busquemos a Dios y pidamos la ayuda para que nos ayude a lograr cada uno de estos objetivos. Y de esa manera ser dependientes de Él y ser buenos hijos también. Buen ejemplo a los incrédulos también. La última parte de nuestro estudio del día de hoy, de nuestra lección del día de hoy, está en 2 Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos el saludo del apóstol Pablo, un saludo de despedida muy completo, resumiendo casi la carta completa, pero en sí son palabras de aliento. Y menciona de tener un mismo sentir. Les está pidiendo a los hermanos que vivan en armonía, que se amen unos a otros, recordando también que en el capítulo anterior les había comentado que había muchos pecados, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces, muchos de ellos tenían que ver con el hecho de no amar a nuestros hermanos, sino de hacerlo contra ellos. Recordemos que todos somos parte de la familia de Dios. Y ustedes saben los problemas que conlleva cuando hay problemas en una familia y no se solucionan a tiempo. Hoy en día se ve todo esto en el mundo. Cuando una familia no está unida, los hijos se van, se rebelan, la madre está por un lado, el padre por otro lado, y no están siguiendo el modelo que Dios ha diseñado de una familia. Eso es lo que enseña el mundo. Pero nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué seguimos las corrientes de este mundo?
¿Por qué hay rivalidad entre hermanos en Cristo? Esto es algo muy triste, pero esta parte en la que el apóstol Pablo nos dice tengamos un mismo sentir aplica para nosotros hoy en día y para las iglesias de todo el mundo. Todos somos hermanos y todos debemos tener el mismo sentir. Obedecer a Cristo, hacer discípulos, animarnos unos a otros. Parte del compañerismo es el hecho de animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros. Si vemos a un hermano que se está alejando de los caminos del Señor, animarle a que se acerque. No participemos de la familia de Dios como individuales, sino como parte de un grupo, porque así nos creó Dios, para formar parte de un grupo. No nos hizo para que nosotros vivamos solos, sino ya no existiría la humanidad. Dios nos ha creado con ese sentimiento de tener relación con los demás, de poder estar con las demás personas, tener compañerismo con las demás personas. Entonces, pongámoslo en práctica mucho más en los asuntos de nuestro Padre. Cada día busquemos animar a nuestros hermanos, orar por ellos, por cada uno de nuestros hermanos, pero no solo de nuestra iglesia, sino por los hermanos en todo el mundo. Ustedes no saben por las cosas que puede estar pasando algún miembro de nuestra familia, la familia de Dios, pero podemos orar por ellos, pedirle a Dios que los fortalezca, que les ayude en todos los problemas por los que estén atravesando. Ahí nos menciona el apóstol Pablo, ¿no? Dice, con ósculo santo es un beso santo. Esto es una expresión de amor fraternal y nosotros podemos manifestarlo hoy en día por nuestro amor hacia los demás, por el hecho de preocuparnos por nuestros hermanos, por cada cosa por la que estén pasando. Si están pasando por una crisis económica, es nuestro deber como familia apoyar a nuestro hermano. Si está pasando por una tentación, por pecado, es nuestro deber como familia de apoyarlos. Recuerden, la unidad. Todos somos un grupo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Nadie debe trabajar por sí solo. Todos debemos trabajar unánimes, como dicen, en un mismo sentir. Entonces esa última parte, este saludo del apóstol Pablo, nos ayuda bastante, nos anima y vemos el cariño que él tenía por los hermanos. Así es nuestro Dios con nosotros y mucho más aún. Dios derrama su paciencia con cada uno de nosotros, porque yo ya habría perdido la paciencia conmigo misma. Muchas veces también fui muy terca como hija de Dios, pero Dios estuvo ahí, a mi lado, amándome y cuidándome y guiándome hacia sus caminos, y lo hace contigo también. Dentro de todo este programa, dentro de la serie, mejor dicho, de buscar la dependencia a Dios, hemos aprendido principios importantes que debemos ponerlos hoy en día en práctica. Espero que les haya ayudado en su crecimiento espiritual, sobre todo a formar esa parte en nuestra vida. En resumen y en conclusión de nuestra lección del día de hoy, en primer lugar, hemos aprendido el arrepentimiento, debemos olvidarnos del orgullo, como les digo, mostrarnos débiles hacia Dios en el sentido de sumisión, de estar bajo la autoridad de Dios y pedirle que nos perdone, arrepentirnos de todo corazón por cada cosa que hayamos hecho. En segundo lugar, buscar la comunión con nuestros hermanos en nuestro diario vivir. Si esa parte de compañerismo es una parte que quizás no escribimos en nuestro cuaderno espiritual, busquemos de alguna u otra forma hacer compañerismo con nuestros hermanos. Puede ser por medio de una llamada también, puede ser por medio de un mensaje, de salir a comer, de ir a su casa a orar por ese hermano. Hay muchas formas en las que nosotros podamos hacer compañerismo. Hoy en día que existe la enfermedad, muchos hermanos están enfermando, entonces ¿qué necesitan? Oración, pero también necesitan palabras de aliento. Ahí es donde entramos nosotros con el compañerismo, ayudar a nuestros hermanos, animarles, que no piensen que la enfermedad puede vencer a Dios, porque es todo lo contrario. Dios está bajo control de todo, incluso de un virus, de una bacteria que nos hace enfermarnos, pero Dios está en control y eso debemos animar a nuestros hermanos. Como último lugar y lo más importante y la razón por la que hicimos esta serie o hemos estudiado esta serie es la dependencia en nuestro Dios.
Busquemos esto como un hábito en nuestra vida y de esta manera lograremos ser creyentes ejemplares y sobre todo hijos que agraden a su Padre, que es nuestro Dios. Espero que toda esta serie te haya ayudado mucho en tu crecimiento espiritual, que te haya ayudado a examinar tu vida y sobre todo que busques a Dios cada día, que busques agradarle. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa donde estaremos iniciando una nueva serie que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual y a fortalecer nuestra relación con Dios. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.